Hola a todos. Mi nombre es Bonnie y hace algo de 3 años me enamoré de un paciente de un hospital psiquiátrico. Casi toda mi vida, mi madre ha trabajado en un hospital psiquiátrico como terapeuta. Sabía que su cargo era desgastante, pero nunca hablaba de ello. Al menos no conmigo. Tal vez creía que yo era muy joven para entender. Pero luego, cuando yo tenía 15 o 16 años, nos mudamos más cerca del hospital. Y entonces nuestras vidas cambiaron para siempre. Mi madre vivía ocupada y trabajaba horas extras, así que comencé a irme directo de la escuela a su trabajo. Lo único que decía era que tenía un paciente que requería demasiado de su tiempo y que él era un caso único. Pero uno de esos días ocurrió algo especial. Lo estaba pasando realmente mal en mi nueva escuela. Mis compañeros eran muy despiadados, del tipo de gente que podría aniquilarte si no tenías el iPhone último modelo o no te vestías con un suéter con un logo gigante. No estaba acostumbrada a este nivel de competencia y por eso fui rechazada de inmediato. Después de la escuela, le hice unos cuantos emparedados a mi madre y me dirigí hacia el hospital cuando, de camino, un chico me detuvo. «Ven conmigo», dijo el chico con voz muy baja, casi susurrando. «¿Y por qué yo haría eso?», me reí, porque toda la situación me parecía ridícula. ¿Y todavía preguntas por qué? Tú no perteneces a ningún otro lugar, ¿eso no es cierto? Aun cuando el chico parecía estar loco de remate, hablaba con la verdad. Y yo, que siempre tenía una actitud curiosa y como me intrigaban sus palabras, decidí seguirlo. Llegamos a un pequeño parque cuando escuché disparos detrás de nosotros. Me tomó la mano y nos escondimos en unos arbustos. ¿Alguien te está buscando? ¿Planeas matarme ahora?, susurré, pero él solo negó con la cabeza y, después de quedarnos ahí unos minutos, salimos y continuamos caminando. Fuimos a un callejón oscuro que estaba lleno de botes de basura, y en ese momento pensé que iba a morir. En ese mismo lugar, abrió uno de los contenedores del callejón y sacó diferentes ropas, coloridas. «Tú vigila», me dijo, como un paranoico, como si alguien lo estuviera siguiendo. Me di vuelta pensando, ¿será esto un secuestro o será un grito de ayuda? Mi corazón latía demasiado fuerte. Esta no era la aventura que imaginaba que sería. Cuando me volví hacia él, lo vi vestido con ropas muy extrañas, como si hubiera viajado en el tiempo desde los años 80. ¿Y? ¿Ya te decidiste?, me preguntó. ¿Decidir qué? Para ese momento yo estaba casi gritando, ¿vienes conmigo o no? Salió del callejón y a esa altura yo ya no tenía ni la menor idea de qué esperar. Escuché un bip y comprendí que abrió un auto que estaba estacionado cerca. ¿Sería siquiera su auto? Nos subimos. Él comenzó a conducir y finalmente se presentó. «Por cierto, soy Félix». Luego condujo durante casi 1 hora, cerca de una pradera. Caminamos hacia la mitad de ella y se recostó diciendo, «Bueno, eso es todo. Aquí estamos». Juntos nos quedamos recostados en la pradera, el viento soplando suave, besando nuestras mejillas, y él comenzó a hablar. Félix decía que nunca se había sentido parte de ningún lado. Al menos no pertenecía a nadie. Siempre sentía como si lo observaran y lo juzgaban. Sentía que ciertamente hablaba con un tono algo paranoico, pero no hice nada más que asentir. Volvimos a la ciudad 2 horas después, y cuando llegué a casa, mi madre se veía demasiado alterada. Nunca la había visto de ese modo. «¿Qué crees que estabas haciendo? No podía encontrarte por ningún lado. No respondiste a ninguna de mis llamadas». No entendía de dónde venía todo eso. Ella era bastante liberal como madre. Luego se puso a murmurar. «Hay un paciente, mi paciente, en el hospital. Hay algo muy malo con él. Y se escapó nuevamente.
Estaba tan asustada. Mientras decía eso, sentí escalofríos en mi espalda. ¿Acaso se refería a Félix? Nos juntamos muy cerca del hospital. ¿Tu paciente es alto y tiene el cabello rizado?, pregunté, y la cara de mi madre empalideció por completo. ¡Ay, Dios mío! Sí, respondió. Pensé por un minuto y decidí mentir, diciendo que lo había visto caminando cerca de mi escuela y que pensé que parecía un tipo muy extraño. Por alguna razón desconocida, sentía el deseo de protegerlo, hasta que mi madre me dio una información que me hizo entrar en pánico. Creo que mató a su hermano pequeño. Creí que vomitaría. Mi instinto no me mentía. Estuve en peligro, pero por alguna razón ahora quería preguntarle acerca de esto, hablarle, interrogarlo. Así que al día siguiente fui al trabajo de mi madre a dejarle el almuerzo y decidí ir a buscarlo. Caminé por el hospital hasta que vi una puerta abierta y a él sentado en una cama, en silencio. Entré y cerré la puerta. Félix se veía sorprendido, pero yo no quería que su reacción me detuviera. ¿Tú mataste a tu hermano?, le pregunté. Mi tono era frío como el hielo. Bueno, eso es lo que todos piensan que hice. Su respuesta no hizo más que enfurecerme. Eso no es lo que yo pregunté. Quería gritarle que no me importaba lo que pensaran los otros. Quería saber la verdad. Y él mismo se abrió porque sus sentimientos salieron por sí solos. No lo hice. Comenzó a hablar lento, explicando que cuando eso ocurrió, él tenía 6 años y tuvo que cuidar a su hermano pequeño, quien era unos años menor que él. Estaba jugando con él y después de media hora lo perdió de vista y no pudo encontrarlo por ningún lado. Sus padres volvieron y lo encontraron ahogado en un estanque. Desde ese momento, incluso sus padres lo trataron como a un asesino, aunque hubiese sido un accidente. A pesar de sentir la carga más pesada que un humano podría cargar jamás. Continuó hablando, pero yo me acerqué a él y lo abracé. Ese fue un momento de pura compasión y de amistad. Yo también me habría vuelto loca si eso me hubiera ocurrido a mí. Pero luego mi madre entró en la habitación con el rostro lleno de ira. Me tomó de la mano y me arrastró afuera. Creo que esa fue la primera pelea real que tuve alguna vez con mi madre. Ahora me imagino que ella solo estaba buscando protegerme. Pero desde mi punto de vista, sentía que carecía de compasión y comprensión. Él no era una mala persona. Era un chico joven que había perdido a su hermano. Nos gritamos mucho la una a la otra, hasta que nuestras voces se fueron quebrando. No estaba autorizada a visitarle más, pero seguí yendo a escondidas todos los días, cerca del hospital, solo para ver si él lograba escapar de una forma u otra. Uno de esos días, lo vi saltando en el enorme muro del hospital. Creo que nadie nunca jamás se había sentido tan feliz de verme. Condujimos hacia la pradera de nuevo, la tierra donde él pasó su infancia y donde ocurrió la tragedia. Quizá yo también me estaba volviendo algo loca, pero lo comprendía. Y no solo eso, me estaba sintiendo enamorada de él, pero sabía que la única forma de estar con él era convenciendo a mi madre de que no era peligroso. Incluso dudaba de que fuera loco. Y ese día tuve el mayor enfrentamiento de mi vida. Esa noche le pedí que volviera conmigo a mi casa antes de volver al hospital. Cuando entramos por la puerta, mi madre lo vio y tomó un cuchillo en alto y estaba lista para llamar a la policía. «Danos 5 minutos, mamá, por favor», le supliqué. Y mi querido Félix tuvo que abrir su corazón a una mujer extraña que amenazaba con llamar a la policía. Cuando ya estaba terminando de hablar, vi a mi madre bajar el cuchillo y calmarse. Lo único que dijo fue: «Yo también perdí a mi hermanita». Yo no sabía que tenía una tía, pero resulta que ella murió antes de que yo naciera. Acordamos que
él volvería al hospital. Y ella se aseguraría de que esta vez recibiría un trato más humano. Resulta muy extraño cómo juzgamos con tanta facilidad a la gente. Habría sido todo aún más fácil si no lo hubieran tratado como a un monstruo desde el principio. Después de un año, los doctores decidieron que en verdad él gozaba de una muy buena salud mental y que estaba logrando dar frente a su paranoia y a su culpa. Cuando salió, nos dirigimos hacia la pradera por última vez y pusimos flores cerca del estanque. Nos despedimos de nuestro pasado. Félix y yo en verdad nos sentimos diferentes a todos los demás. A veces nos sentimos excluidos o rechazados, pero al menos pertenecemos a un lugar. Nos pertenecemos el uno al otro. Y aprendimos que existe una línea muy delgada entre ser alguien loco y ser humano. ¿Te gustó la historia? Dale like y comenta y suscríbete a Historias de la Vida.